Gracias a ustedes porque siempre me tienen presente y sé que muchos de los que están acá me quieren bien y me siguen incluso también en los videitos que yo voy subiendo todos los jueves a YouTube y en donde ya, como hace más de 3 años que los vengo subiendo, ya estos temas han sido tratados por lo menos 2 veces. Este jueves subimos un videito que dice: ¿fue Jesús un sanador herido? Y hace 3 años, tocando este tema también, pedíamos que Dios curara la tartamudez de los teólogos, porque hay que atreverse a hablar de Dios, ¿verdad? Mejor es hablar con Él que hablar de Él. Entonces, cuando hablamos de Dios, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre para nosotros, lo hacemos con muchísima humildad. A veces yo creo que es bueno poner títulos un poco provocativos, que la gente preste mayor atención, ¿eh? Por ejemplo, hace unas semanas publiqué un videíto que dice algo así que cómo se deben lavar los vasos sagrados. Cantidad de gente lo miró. Se ve que hay gente que le interesa la liturgia y quiere hacer las cosas bien, pero justamente lo que se dice dentro del video es lo contrario, que lo que importa no es lavar los vasos por fuera, sino tener en cuenta el contenido, ¿eh? Ven que nosotros a veces decimos la purificación del cáliz. El cáliz nunca estuvo más puro que cuando contuvo la sangre de Cristo. Entonces no hay purificación del cáliz. En todo caso habrá lavado, ¿eh? Pero los títulos tienen que provocar un poco atención, interés en el que se acerca. El título que pusimos, por ahí a alguno le puede parecer un poco fuerte, por eso Padre Lauren aclaró: Jesús fue un aprendiz, ¿eh? En la carta a los Hebreos se dice: sufriendo aprendió a obedecer. En la carta a los Hebreos se dice: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros, sino todo lo contrario, porque él fue puesto a prueba en todo como nosotros. Entonces, redescubrir esta humanidad de Cristo que va haciendo camino como ser humano en la tierra y que va aprendiendo de sus padres, aprendiendo de sus maestros, aprendiendo de sus amigas y amigos y aprendiendo también de sus enemigos y de la gente. Yo le hubiera puesto otro título, pero ahí sí me parece que más de uno se hubiera enojado un poco, porque yo le hubiera puesto: Jesús, aprendiz de curandero. No sé si en todas las culturas de ustedes el término curandero hoy suena feo, como suena feo en nuestro país, Argentina, el término curandero. Pero curandero es una buena palabra. Significa el que cura, el que realiza el arte de curar. Entonces Jesús fue un aprendiz de curandero, aprendió a curar, aprendió a tratar con las dolencias ajenas. Por eso los textos de los evangelios a veces nos recuerdan que Jesús recorría pueblos y ciudades anunciando la buena noticia y curando todo tipo de enfermedad y dolencia, no solamente enfermedades físicas, enfermedades biológicas, sino también dolencias psíquicas, dolencias anímicas, estados de ánimo. Cuando Jesús a una persona le dice: levántate, ese invitarlo a que se levante es, hoy diríamos, empoderarlo. Entonces, nosotros vamos a leer un texto escrito hace más o menos 2000 años. Vamos a leer un texto, no vamos a contemplar una historia. Nosotros no estamos presentes en la vida cronológica de Jesús. Cuando este relato se pone por escrito, ya Jesús había muerto
y resucitado. Y la comunidad cristiana que lo pone por escrito ya cree que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Fíjense que este texto está solamente en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo. No sabemos bien en qué fecha fue escrito, pero hay quienes se arriesgan a hablar del año 50-55. Otros más prudentes dicen recién en el 65, pero hay quienes se atreven a hablar del año 50-55, o sea que apenas habían pasado 20-25 años de la muerte de Jesús y de esa experiencia pascual que permitió a los seguidores de Jesús de Nazaret convertirse en cristianos. El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, comienza diciendo: origen de la buena noticia, geneseo, origen, génesis de la buena noticia de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Ese podríamos decir que es el título. Hoy para nosotros el título es Evangelio según San Marcos, pero no es el título original. Los textos originales comienzan con este término, geneseo, origen, comienzo, génesis, pero de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. O sea, el que está escribiendo este texto quiere mostrarle al lector, quiere dar testimonio ante el lector de su fe en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Y narra con formato de historia cosas que tienen como objetivo principal no que el lector se entere de lo que hizo Jesús, sino de quién es Jesús. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a analizar un texto, no una historia. Si Jesús hizo o no hizo lo que aquí se dice, yo no lo sé y ninguno de nosotros lo puede saber. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de comprobar. Nosotros creemos lo que nos dice el narrador, pero el narrador no tiene como objetivo transmitirnos un fragmento de la historia cronológica de Jesús, sino brindarnos una catequesis, hablarnos de el misterio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Espero que me vayan siguiendo, que no los maree. Este relato, como yo les decía, solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. Todos los milagros, o mejor dicho, todos los relatos de milagro del Evangelio de Marcos se vuelven a contar en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que a su vez agregan otros relatos más que Marcos no tiene. Pero hay dos relatos de milagros, este y la curación del ciego de Betsaida. ¿Se acuerdan ese ciego que Jesús le impone las manos y le dice, ¿ves algo? Y él le responde, veo a los hombres como árboles que caminan. Entonces Jesús le vuelve a imponer las manos y ahí recién él ve con claridad. Un milagro en dos momentos. El único relato de milagro en dos momentos que hay en toda la Biblia. Ni siquiera en el Antiguo Testamento un profeta realizó un milagro de este tipo. Entonces, solo dos relatos de milagros de Marcos no se repiten en ningún otro evangelio. Por tanto, el biblista, y todos ustedes de algún modo son biblistas, no tendrán el título, pero yo creo que Padre Lauren, a más de uno de los que está ahí, ya le podría dar un doctorado, porque sé que no se pierden ninguna clase del domingo y otros cursos además con profesores de primera línea, de primera línea. Ustedes son unos privilegiados, porque tanto Padre Lauren como Katy se encargan de elegir gente muy preparada. No siempre lo hacen, por ejemplo, hoy, pero otras veces sí, sé que lo hacen
y es gente muy, muy preparada. Y el que viene siguiendo, entonces ya tiene un panorama y se puede de algún modo considerar un biblista, es decir, un estudioso del texto bíblico. Entonces, ustedes y yo, que somos estudiosos del texto bíblico, nos preguntamos, ¿por qué Mateo y Lucas no replican este relato y el de ciego de Betsaida? ¿Habrán encontrado alguna dificultad? ¿Habrán tenido miedo que sus lectores malinterpretaran este relato? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ir al relato, pero esto no lo pierdan de vista. Este relato solamente está en el Evangelio según San Marcos. Si uno lo busca en otro evangelio, no lo va a encontrar. Y fuera del Nuevo Testamento, menos que menos. Entonces, nosotros le vamos a creer a Marcos, pero no a creer necesariamente que esto sucedió tal cual lo cuenta, sino que detrás de este relato hay un mensaje que Marcos intenta transmitir a sus oyentes. Miren que no dije lectores, porque la mayoría de los primeros destinatarios nunca lo leyeron a Marcos, lo escucharon. Estos son textos para ser escuchados, no para ser leídos. Nosotros formamos parte de otra cultura y casi todos nosotros hemos aprendido a leer y a escribir al mismo tiempo, la lectoescritura. No era así en aquella época. Muchos que sabían leer, por ejemplo, no sabían escribir, pero muchos que sabían leer no tenían contacto con los textos, porque los textos eran carísimos. Los copistas cobraban muy caro su trabajo y los pergaminos eran materiales muy caros, los papiros también. Entonces no cualquiera tenía acceso a la lectura, sí a la escucha del texto. Por eso, el que escribe estos textos, a la hora de escribir, va a tener en cuenta dos cosas. Por un lado, facilitar la memorización, que el que lo escucha 2 o 3 veces ya lo pueda memorizar. Entonces, a veces juegan con las palabras, repiten ciertas palabras, que claro, a nosotros a veces se nos escapa, porque nosotros nos manejamos con traducciones. Usan distintos modos del verbo que tal vez nosotros no los podemos captar, porque al traducir del griego, y en este caso del griego y el arameo, porque está la palabra efatá, una palabra aramea, entonces al traducir se producen cambios. Entonces, por un lado, el narrador busca que sea fácil la memorización del texto, la memorización del texto, y por otro lado, busca producir un efecto en el que escucha. Que el que escucha se asombre, se pregunte, se quede con inquietud, quiera seguir profundizando. Entonces, estas dos cosas tengámoslo en cuenta ahora cuando vamos a analizar el texto. Bueno, Catita, ¿hay quien nos va a hacer la caridad de leer? Aquí estoy, yo te lo leo, tranquilo. Bueno, Pero tienes espérame un ratito que estaba dando la dirección es de... el capítulo 7 de Marcos, del 31 al 37. Muy- Marcos 7, 31, 37. Busquen en sus Biblias para ver si encuentran diferencias en la traducción. Ok, listo, entonces empezamos. Jesús sana a un sordomudo. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, y le suplicaban que impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo,
éfata, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo proclamaban, y tremendamente admirados decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, Catita, ¿qué versión de la Biblia es esa? La de América. ¿Cómo dice el título? Jesús sana a un sordo mudo. Bueno, primero, el título no forma parte del texto bíblico, ¿verdad? Claro. Sirve simplemente para orientar al lector moderno de qué vamos a hablar. Ahora fíjense qué interesante. El título dice que Jesús cura a un sordo mudo. ¿Y este hombre era mudo? ¿O tenía dificultad para hablar? Es decir, era un tartamudo. ¿Ven cómo al gato más astuto se le suele escapar un ratón? O sea, en todo caso, Jesús cura a un sordo tartamudo, pero no a un sordo mudo. Pero muchos hablan de sordo mudo. Y ahí hay un error. No era un mudo. Y no es lo mismo, como no es lo mismo curar a un ciego que curar a un ciego de nacimiento. La única vez que se dice que Jesús cura a un ciego de nacimiento es en el cuarto evangelio, capítulo 9. Si no, Jesús cura a ciegos, les devuelve la vista, les mejora la visión en algunos casos. Por ejemplo, en el capítulo 8 decíamos, Jesús cura a este ciego de Betsaida, primero le mejora la visión y ¿ves algo? Veo a los hombres como árboles que caminan. Y entonces le vuelve a imponer las manos y ahí queda con una vista clara, ve con claridad. Qué importante. Entonces, cuidado con los títulos, porque muchas veces los títulos, además de condicionar la interpretación, tienen errores, como en este caso. Y hay que ver si la intención de este texto es mostrar que Jesús cura, porque también podríamos poner otros títulos a este párrafo. Por ejemplo, Jesús escucha a unas personas que le piden ayuda para un amigo, porque de hecho este sordo tartamudo no se presenta él, sino que unos conocidos de él le piden a Jesús que lo cure. Y acá ya ustedes tendrían posibilidades, si el día de mañana quieren usar este texto, por ejemplo, para trabajar con un grupo de personas, trabajar el tema de cuando nosotros no nos animamos a hablar. Este hombre, ¿por qué no se anima a pedirle él la curación? Tal vez porque, como siempre se han reído de él porque hablaba mal, ha perdido incluso la fuerza para hablar. Pero por suerte, tiene a un grupo de personas que se presentan ante Jesús y le piden su curación. Y qué lindo esto, porque muchos de nosotros que sabemos hablar en la comunidad, tenemos que convertirnos en voz de aquellos que no tienen voz. ¿Se acuerdan? Esto decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ser voz de los que no tienen voz. ¿Cuántas veces me pasa que cuando voy a comunidades del interior, a pueblos pequeños, que tienen una sola parroquia y que tienen a un cura desde hace muchísimos años, cuando lo cambian el que viene sigue estando otro muchísimos años, me dicen, tenemos miedo de decirle porque a lo mejor no le gusta lo que le vamos a decir. Y digo, pero si no se lo dicen, ¿cómo van a saber si le gusta o no le gusta? Pero claro, el que se ha quemado con leche llora cuando ve una vaca. Y entonces esta gente ya viene con miedo.
Entonces, qué lindo ya este solo hecho. Entonces, a lo mejor podríamos cambiar el texto y decir, Jesús escucha a unos que le piden por otro. Y lo mismo nos serviría de orientación para el texto. Claro, lo más llamativo es la curación, digo, pero también lo más llamativo podría decir que Jesús le dice que no cuente nada a nadie. ¿Se entiende? O sea, el párrafo da para muchos títulos, por eso cuidado con los títulos. Ahora vamos al texto. Dice que Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea en pleno territorio de la Decápolis. Una voltereta que da Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 7, vamos a ver que él viene hablando del tema de la impureza. Lo que hace impuro a alguien es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca, que tanto le preocupaba a los judíos. Lo que hace impuro a una persona es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Y después Jesús va a curar a la hija de una mujer no judía, o sea que va a entrar en contacto con una persona impura, a la que incluso él mismo va a considerar un perrito. No está bien dar el pan de los hijos a los perros, va a decir Jesús. Entonces, Jesús habla de la impureza y la pureza. Jesús infringe las normas de pureza e impureza, entrando en contacto con esta mujer y deseando que su hija quede curada. Y ahora Jesús va a ayudar a este hombre sordo, tartamudo, que según los criterios de esa época, hoy los criterios nuestros, ¿cuáles serían? Una persona sorda y tartamuda. Y alguien podría decir, bueno, es tartamudo porque como no escucha, entonces percibe algo y trata de replicarlo, pero claro, no habla correctamente porque nunca escuchó hablar. Y uno aprende a hablar escuchando. ¿eh? Ahí Lauren decía que yo estoy orgulloso de mi nieto, por supuesto, y no se imaginan cuántas cosas aprendo de él, a veces matándome de risa. ¿eh? La vez pasada me dice, abuelo, ¿vos siempre me hablas en serio? Y yo le contesté, bueno, casi siempre te hablo en serio. A veces te hago bromas. ¿Y cómo sé yo cuando me hablas en serio y cuando me haces bromas? Bueno, eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Pero después yo me quedé pensando, también eso lo podemos aplicar en la Biblia. ¿Cuándo podemos saber que la Biblia nos está hablando en serio y cuándo nos está haciendo una broma? Por ejemplo, en el capítulo 9 de Juan, que recién comenté por el tema de la curación del ciego de nacimiento, los fariseos le dicen a Jesús, ¿acaso tú dices que nosotros somos ciegos? No, dice Jesús. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, como creen que ven, entonces les está haciendo una broma, los está tomando en broma para ver si entienden. ¿Se dan cuenta? Muchas veces la Biblia habla en broma. Entonces hay que tener cuidado cómo nosotros interpretamos. Pero ¿quién puede decir cuándo está hablando en serio y cuándo está hablando en broma? El intérprete. ¿Y el intérprete quién es? Cada uno de los lectores. Claro, Agustín, que usa sarcasmo. Por supuesto que usa sarcasmo. Y a veces nosotros también usamos sarcasmo. Los que me conocen a mí saben que yo soy bastante sarcástico a veces. Pero no es un sarcasmo con deseo de humillar, sino que es un sarcasmo con deseo de avivar. ¿Para qué cargamos pesadas cargas que nos estorban el andar a nosotros y dificultan a otros? ¿Por qué cargamos pesos en otros que nosotros ni siquiera tocamos con un dedo? Entonces,
¿Por qué este hombre es tartamudo? Bueno, alguien va a decir, y porque no escucha. Pero otro puede decir, tal vez tiene un problema en las cuerdas vocales. O otro puede decir, a lo mejor es alguien con labio leporino, que como en esa época todavía no está catalogado, lo consideran un tartamudo. Lo que sí podemos decir que en esa cultura, este hombre es considerado un pecador, porque por algo le pasó lo que le pasó. No, pero este nació sordo. Entonces el pecado lo cometieron los padres. Cuando un niño nacía con una deficiencia de este tipo, sordera o ceguera, comúnmente se pensaba que en el acto carnal que dio origen a esta vida, los padres habían cometido algo no permitido por los ortodoxos que provocó eso. Por ejemplo, el papá le dijo alguna palabrita a la mamá para excitarla y eso provocó la sordera. O la mamá miró algo que no tendría que haber mirado y eso le provocó la ceguera. Bueno, eso se pensaba en esa época. Alguien va a decir, uy, qué ridículo. Miren, no nos olvidemos cuántas cosas pensábamos nosotros hace algunos años. ¿Se acuerdan ahora en la pandemia cuánto nos han insistido con el tema de lavarnos las manos? Bueno, el tema de lavarse las manos como cosa de higiene no es tan antiguo. En la época de Jesús se lavaban las manos y había discusiones por el lavado de las manos, pero no por higiene, sino porque consideraban eso un rito de pureza. Entonces, Jesús, que habló de lo puro y lo impuro, Jesús que se metió en un territorio impuro y que tuvo un contacto con una mujer impura, con una perra, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, y ella lo catequiza a Jesús, le enseña a este aprendiz de Mesías que Dios le da autoridad y poder más allá de las fronteras de Israel. Vete y que se haga de acuerdo a tu fe, y la niña quedó curada, se liberó del mal espíritu, porque la mujer le insistió. Ahora Jesús se mete con este hombre pecador. Entonces, que sea solo sordo tartamudo o que tenga otro problema, es secundario. Lo importante es que es un pecador. El término que se usa para definir a este hombre en griego es mojilalos. Moji significa con dificultad y lalos es palabra, glosolalia, el don de lenguas, balbuceo podría ser. Entonces, balbucea con dificultad, habla con dificultad, pronuncia palabras con dificultad. No es mudo, pero no habla con claridad. Y entonces los que lo escuchan o se aburren, ¿vieron? Nosotros a veces tenemos poca paciencia con un tartamudo, porque hasta que dice la palabra, ¿no? Y cuando uno continuamente lo escucha, a veces puede perder la paciencia. O, lo que es peor, sobre todo si se da entre niños, entre jóvenes, en el colegio, se burlen de él, se burlen de él. Y mucha de esta gente termina encerrándose en su mundo. Los sordos son personas que recién en estos últimos tiempos han aprendido otros lenguajes para comunicarse. El famoso lenguaje de señas, que vieron que incluso en muchas misas televisivas, los discursos de los presidentes, está el que habla el lenguaje de señas. Y también tenemos a cómicos que imitan el lenguaje de señas y se burlan de esto, ¿no? Haciendo gestos que no tienen nada que ver con el lenguaje de señas,
pero que a los que seguimos a estos cómicos nos hacen reír un poco. Entonces, este hombre es un hombre que está de algún modo aislado por su problema físico y excluido de la comunidad, marginado, estigmatizado, catalogado como un pecador. Y un grupo de conocidos de él lo traen a Jesús y le dicen a Jesús que le llevaron a un sordo tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él, que le impusiera las manos, cosa que Jesús no va a hacer. En el capítulo 8, cuando le traigan al ciego, se lo van a presentar pidiéndole que lo cure. No le dicen cómo, no le dicen que le imponga las manos. Y Jesús le impone las manos. Qué interesante, ¿no? Jesús hace lo que cree que tiene que hacer. No se deja guiar por lo que le están indicando estas personas. Él, Jesús, tomó a este hombre y se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Lo apartó del grupo. ¿Qué puede significar esto en el relato? Bueno, ahí se abre un montón de posibilidades. Puede ser que lo apartó para tener un momento de mayor intimidad. Puede ser que lo apartó para evitar que este hombre siga sintiendo vergüenza delante de todos. Puede ser que lo apartó porque como Jesús es un aprendiz de sanador o de curandero, no tiene mucha confianza en lo que va a hacer, en lo que puede lograr. Lo mismo va a pasar en el ciego, y ahí se va a ver que Jesús en el primer intento no logra el objetivo y tiene que volver a intentar. Entonces, esto podríamos también tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Pero ¿cuál es la verdadera interpretación? No sabemos. Eso depende de la sensibilidad del lector. Yo sé que estoy hablando con lectores creyentes. Por eso me imagino que ninguno de nosotros va a pensar que Jesús se nos lleva aparte para realizar un acto mágico. La magia era una forma de curación muy común en el tiempo de Jesús. El mago no mostraba todas las cartas sobre la mesa, porque si le descubrían el truco, perdía su negocio. Dicen que había un muchacho del que todos se burlaban en un pueblito, que le mostraban una moneda de 5 y una moneda de 10. Elegí la que quieras. Y él tomaba la de 5. Y todos se reían. Qué tonto este chico. Toma la de menor valor. Y entonces todo el mundo le hacía esa broma. Y él se quedaba con la moneda de 5. Y cuando venía algún turista, le decían, vení, vení, que te vamos a mostrar al tonto del pueblo. Mostrarle una moneda de 5 y una de 10 y va a ver con cuál se queda. Y él se quedaba con la de 5. Entonces un día alguien lo llevó aparte y le dijo al oído, ¿no te das cuenta que la moneda de 5 vale la mitad que la de 10? Y él le respondió, sí, ya lo sé, pero si yo agarro la de 10, nunca más me van a ofrecer las dos monedas. En cambio así, voy juntando las de 5. ¿Se entiende? Entonces, el mago, el que ejerce una magia, que es en el fondo una influencia sobre otro, pero que no tiene efecto químico o físico, sino que es un convencer al otro.
Entonces se le da una orden, se le dice una palabra rara, y el otro cree que eso tiene efecto, y entonces es capaz de vencer un problema fundamentalmente emocional. Por eso muchos también, sobre todo cuando empezaron a tratar de reconstruir a un Jesús más humano, decían muchas de sus curaciones en realidad lo que eran convencer a la persona de que no estaba enferma. Lo que hacemos muchas veces los psicólogos. Pero ¿quién te dijo que esto está mal? ¿Por qué le seguís llamando malo a esto? No, esto es un comportamiento natural en el ser humano. ¿Por qué? Y cuando la persona entonces empieza, ¿se acuerdan ese chiste que a mí también me gusta contar? Va una persona a ver a un psicólogo y le dice, doctor, tengo un problema. Sí, ¿cuál es el problema? Tengo dos personalidades. Bueno, sentémonos y hablamos entre los cuatro. El verdadero sanador es un sanador herido, es alguien que sabe que tiene heridas, limitaciones, y las heridas del que va a ser asistido le recuerdan sus propias heridas. El problema es cuando el sanador cree que no tiene heridas. Entonces, tal vez, ¿se acuerdan de esa pregunta que hicimos? ¿Por qué Mateo y Lucas no replican este relato? Tal vez por miedo a que sus lectores interpretaran como un acto de magia esto que hace Jesús, de llevar aparte y hablar a solas con él. Otra pregunta que yo haría ahora, si Jesús lo llevó aparte y habló a solas con él, ¿cómo sabe Marcos la palabra que Jesús usó? O esta palabra que Jesús usó, efatá, ábrete, en arameo, es una palabra que tenía una importancia en la comunidad de Marcos. En el rito del bautismo está como un rito optativo el hacer la señal de la cruz sobre los oídos del bautizado y pronunciar esta palabra, ábrete, ábrete para escuchar la palabra de Dios. Ojalá el Señor hoy nos diga a cada uno de nosotros, efatá, para que nuestros oídos se abran y seamos capaces de escuchar la palabra de Dios, que supera y trasciende al texto bíblico. Nosotros estamos analizando un texto, pero ¿para qué lo analizamos? Para tratar de disponernos a escuchar a Dios que nos habla al corazón, más allá de lo que se cuenta. Si nosotros salimos de este encuentro simplemente diciendo lo mismo que dice el texto, lo único que hicimos es aprender una lección de historia, un pasaje de la biografía de Jesús. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que el Señor hoy quiere curar nuestra sordera y sobre todo nuestra mojilalia, nuestra precariedad al hablar. Quiere modelar nuestro hablar para que otras personas escuchen buenas noticias de parte de nuestra boca. Porque a veces nosotros tenemos muy buena intención, pero hablamos de tal manera que terminamos ofendiendo, lastimando, discriminando. Y esto no puede ser de ninguna manera. Tenemos que aprender a hablar con la dulzura de Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús lo llama aparte, mira al cielo, eleva los ojos al cielo, lo mismo que va a hacer en los relatos de la multiplicación de los panes. Qué interesante, qué gesto hermoso. ¿Qué está haciendo al mirar al cielo? Alguno puede decir que está pidiendo fuerza del cielo, pero no, porque en los relatos de curaciones de Jesús, Jesús no le pide fuerza a Dios, no le pide que Dios realice,
sino que él realiza. Con eso, el narrador que está mostrando que Jesús es Dios. Porque los profetas, Elías, Eliseo, otros que realizaron portentos, incluso la vuelta a la vida de personas consideradas muertas, siempre invocaban a Dios. Y tanto en Elías como en Eliseo, cuando se trata de volver a la vida a dos personas que han muerto, se encierran en el cuarto con el muerto. No permiten que nadie los vea. Acuérdense también el relato de la vuelta a la vida de la hija de Jairo. Jesús entra al cuarto de la niña, solo acompañado de los padres de Pedro, Santiago y Juan. Todo el mundo queda afuera. ¿Por qué lo hace? Bueno, ahí cada uno de nosotros es libre de interpretar. Lo que ninguno de nosotros podría interpretar es decir, no, quiso que todo el mundo vaya afuera porque solamente quería combinar con los padres cuánto les iba a cobrar. Eso no, porque no hay ningún relato de milagro de Jesús en donde haya una cobra, donde haya una paga, perdón. No, a nadie se le pide que pague por lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús siempre es gratuito. Siempre es gratuito. Fuera de los textos bíblicos, en la época de la que estamos hablando, cuando esto se puso por escrito, hay relatos de otros taumaturgos, de otros magos, de otros curanderos, que sí exigían una paga y que tenían palabras mágicas. ¿Se acuerdan ustedes del cuento Alí Babá y los 40 ladrones? Cuando llegaban a la cueva, que tenía una piedra que cubría la entrada, tenían que decir la palabra abracadabra. Y entonces la puerta se movía. Un santo y seña, una palabra que solo conocen algunos pocos. La vez pasada, una señora conocida mía fue a un curandero porque andaba con un problema en la cadera y yo le pregunté, ¿qué te hizo el curandero? Y dio vuelta alrededor mío con un cuchillo, como si me cortara parte del cuerpo, ¿no? Y invocaba y decía unas palabras, que yo no sé qué decía. ¿Y cuánto te cobró? No, nada, no me cobró nada. Eso sí, después me dijo, usted tiene que usar una pomada que solamente la hago yo y tiene este valor. Es decir, siempre en estos relatos hay un trueque, un dinero, un favor. En cambio, en los relatos de milagros de Jesús nunca se pide nada a cambio, salvo la fe, salvo la fe. O, en este caso, que no diga nada a nadie. Esta es una orden que da Jesús. Le dice, Jesús, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua. Pudo hablar bien. Jesús le mete los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Muchas veces cuando yo interpreto este texto en un grupo, digo, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes que Jesús le puso saliva en la lengua? Acá es más difícil porque no nos estamos viendo directamente. Pero la mayoría, ¿qué hace? Hace este gesto. Y yo digo, ¿y por qué no le dio un beso en la boca? Y entonces se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque para nuestras culturas el beso en la boca tiene que ver con lo erótico, tiene que ver con el arte amatorio. Pero en otras culturas, sobre todo en la antigüedad, pero en Rusia, por ejemplo, también los varones se besan a la boca. En la antigüedad, los maestros besaban en la boca a sus discípulos. Es una forma de transmitir sabiduría.
porque la saliva tenía un sentido de sabiduría. Cuando yo era chico, no hace mucho, no se van a creer, yo me acuerdo que mamá, nosotros somos tres varones muy seguiditos, después vienen una hermana y un hermano, pero más adelante, pero nosotros tres muy seguiditos. Mamá nos preparaba, por ejemplo, para un cumpleaños, claro, cuando me terminaba de preparar a mí, que soy el mayor, tenía que preparar a los otros dos, pero entre tanto yo empezaba a jugar, iba, venía, y mis hermanos más todavía, que eran más inquietos. Entonces al final, cuando ya había terminado con los tres, teníamos el examen final. Y ahí mamá veía cómo nos quedaba el jopito. Entonces, si el jopo se nos había ido para un costado o lo que sea, ¿qué hacía mamá? Con saliva nos arreglaba, ¿eh? O a veces cuando teníamos una manchita o algo, con saliva nos limpiaba. O sea que la saliva tenía en la antigüedad, y hasta no hace mucho, también un sentido distinto. Hoy para nosotros un poco la saliva, no sé en las ciudades y pueblos de ustedes, pero aquí todavía yo veo cada tanto algún negocio antiguo que tiene carteles que dice prohibido salivar en el suelo. Y yo he conocido capillas antiguas en donde debajo de los bancos había como un cajoncito con acerrín en donde se salivaba. O sea que había costumbre de salivar. La saliva tenía otro significado. Entonces acá, esta saliva que Jesús pone en el ciego, vaya a saber cómo, porque el texto no lo dice, y este meter los dedos en los oídos, podría haberse interpretado como un rito mágico. Incluso este término efatá, como el talita cum en La vuelta a la vida de la hija de Jairo. ¿Por qué el narrador usa ese término que después tiene que traducir? Porque el lector no sabe arameo. Entonces va a usar ese término. Bueno, esto podría ser por dos cosas. Una, porque se trata realmente de un texto muy antiguo que conserva las palabras que Jesús dijo, y entonces por respeto a ese recuerdo, a esa transmisión, se conserva la palabra, o tendría otro motivo. Ahí los intérpretes pueden diferir. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien, correctamente. Qué lindo, ¿no? Que el Señor también nos toque los oídos para escuchar lo que la palabra dice, no quedarnos con la superficie, sino lo que está en la profundidad, lo que es verdaderamente importante. A veces nos quedamos con la literalidad, no porque la Biblia dice tal cosa, hay que tratar de entender en ese contexto qué quiere decir. La Biblia dice, Dios bendijo la casa de David, el palacio, no la familia. En ese caso, casa significa familia, no edificio. Pero para eso necesito que alguien me lo explique, ¿se entiende? Entonces, que Dios nos abra los oídos y nos suelte la lengua para que proclamemos con corrección. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. ¿A quién les mandó Jesús que no dijeran nada a nadie? Porque el texto dice que Jesús se llevó aparte al sordo tartamudo. ¿Cómo es que ahora vuelve a decir que les dijo? ¿Vuelve a hablar con los que le trajeron? ¿O este les dijo es para todo el mundo, para la multitud que estaba ahí cerca? ¿O para sus discípulos? El texto no lo aclara. Pero, dice el texto, cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban.
Los especialistas en Marcos hablan de una insistencia de Jesús en este evangelio que llaman el secreto mesiánico. Jesús pide que no cuenten nada a nadie. Incluso algunos le dicen, no vuelvas al pueblo. Jesús quiere mantener secreto lo que está haciendo. Pero todo el mundo proclama y proclama y proclama. Predica. El verbo que se usa es keriseo. De ahí viene kerigma. Anuncia. Anuncia. Yo digo, las únicas que obedecen a Jesús en el Evangelio de Marcos son las mujeres. En el capítulo 16, versículo 8, cuando salen del sepulcro, dice, no contaron nada a nadie. Las únicas que guardaron este secreto, pero no por guardar el secreto, sino para que no se profane, para que no se malinterprete. ¿Se acuerdan cuando leíamos estos domingos pasados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la multiplicación de los panes? Después la multitud lo seguía y lo quería hacer rey. Ustedes me buscan, pero porque comieron pan en abundancia, sin tener que pagar. Por eso me buscan. Y como Jesús no es un político que anda buscando votos, sino que es aquel que viene a anunciar el reino, que el reino ha llegado, que nadie debe quedar fuera, entonces no quiere que cuenten, para que la gente se acerque a él con recta intención, no buscando beneficios materiales. Muchas veces nosotros, diría Santa Teresa, no buscamos al Dios de los consuelos, sino los consuelos de Dios. Hoy recibía yo un comentario en un grupo de unos jóvenes que hicieron una acción muy linda, una acción evangelizadora, y uno del grupo dice, Dios va a recompensar a estos jóvenes porque siempre recompensa a los que escuchan la palabra. Y yo estuve a punto de contestar, como recompensó a los apóstoles, que terminaron todos muriendo de forma cruenta y tremenda, como recompensó a los santos que vivieron perseguidos, maltratados, como bendice a los profetas. No, nosotros no seguimos a Dios para que nos vayan las cosas bien, sí que lo seguimos porque Él es el único que para nosotros tiene palabras de vida eterna. Y termina el relato diciendo, llenos de admiración, decían, todo lo hizo bien. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 1, versículo 31? Y vio Dios que todo era muy bueno, todo le había salido bien. Todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Si vamos al profeta Isaías, vamos a ver que dentro de las realidades que él predice como signo de la venida del reino, justamente está en esto, ¿no? Que los paralíticos saltan, los mudos alaban a Dios, los ciegos ven, los sordos escuchan. Entonces lo que intenta hacer el narrador es mostrar que ese reino ha llegado y que los beneficios se van viendo. Para terminar, este relato tiene lo que se llama un formato de quiasmo o de escritura concéntrica. Al principio son algunos que le traen al sordomudo y al final son algunos los que proclaman que todo lo hizo bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Un poquito después del comienzo, Jesús está a solas con el sordo tartamudo
Y un poquito antes del final se dice que este sordo tartamudo recobró el habla y pudo oír. Y en el centro, que sería lo más importante para este tipo de escritura concéntrica, está la orden terminante de Jesús. Efatá, ábrete. Por eso, qué lindo que nosotros, como al comienzo, seamos capaces de acercar a Jesús tantas personas dolientes que conocemos. Y que como el final seamos capaces de alabar a Dios que todo lo hace bien. Que nos dejemos llevar aparte, como el sordo tartamudo, y que realmente salgamos sanados de esta relación con Jesús. Y en el medio, Efatá. En el medio siempre Jesús. Él es el que nos cura. Él es el que nos salva. Él es el que nos quiere. Él es el importante. Por eso, pidamos hoy con mucha humildad, Señor, completa en nosotros tu obra. Me diste oídos para que escuche, y me diste dos. Me diste ojos para que vea, y me diste dos. Me diste boca para que hable, y me diste una. Que escuche más, que vea mejor, y que hable menos. Y que lo que diga sea de alivio, de consuelo para muchos. Muchísimas gracias. Espero no haberlos confundido.